antes de introducir el debate, quisiera presentar a los miembros de esta mesa, puesto que son personas suficientemente famosas como para que todos ustedes les conozcan. Aquí, inmediatamente a mi izquierda, tengo a Ngozi Okonjo-Iweala, la directora general de la Organización Mundial del Comercio, de la OMC, y además miembro de la Junta de este Foro Económico Mundial. A continuación, Gustavo Petro, presidente de Colombia. A continuación, el señor Paul Kagame, presidente de Ruanda. A continuación, William H. Gates, Bill Gates, como lo conocemos la mayoría de nosotros, que entre otras cuestiones es copresidente de la Fundación Bill y Melinda Gates. Y al final de este grupo tenemos a Mark Rutte, primer ministro de Países Bajos. No vamos a hacer una serie de preguntas y respuestas porque no tendremos tiempo, sino que hablaremos en primer lugar del problema general de la gobernanza, y cada uno de los miembros de esta mesa hará una breve intervención, y después pasaremos a intervenciones generales sobre 4 temas: comercio, finanzas, salud y clima. Y después, si todo el mundo ha respetado escrupulosamente el tiempo, contaremos con la oportunidad de mantener un intercambio de opiniones entre nosotros. Y quisiera empezar con una introducción de 1 minuto justo, porque para mí este es un tema interesantísimo y hay muchas desventajas de hacerse mayor, pero una de las ventajas es que uno puede recordar cosas que son relevantes. Cuando yo empecé a trabajar en el Banco Mundial en 1971, fue precisamente al inicio de los años 70, este fue un periodo en que hoy veo ciertas similitudes, no solamente por la guerra en Oriente Medio, la inflación y otros shocks que afectan al mundo, además de otros motivos de inestabilidad. También hubo una institución y un grupo que se denominaba el Grupo de los 70, que hablaban a favor de un nuevo orden económico internacional. Eso era una brecha, un cisma entre el norte y el sur. Y otro libro interesante, un libro interesante de la época, publicado a mediados de los 70, se titulaba Estados Unidos en oposición. Sabemos lo que ocurrió en los años 80 y 90. No fue que se implantara un nuevo orden económico global, sino que llegó la era de la globalización, y hoy nos encontramos al final de esa era. Pero es importante recordar que hemos estado ya frente a problemas como estos en el pasado y los hemos gestionado correctamente. Es importante pensar que los problemas actuales como la salud o el clima, que eran menos evidentes en esa época, nos afectan, pero que además ha habido grandes avances en el desarrollo en los últimos 50 años, algo que hoy quizás se ve más frenado o con problemas. Por eso quisiera pedir ahora a los miembros de la mesa que nos cuenten desde su perspectiva cuáles son los problemas de gobernanza en el contexto de las relaciones entre el norte y el sur. Y empezaré con el presidente Kagame, por favor. Muchas gracias. Quisiera abordar la cuestión empezando con las 2 crisis que definen el pesimismo que reina en el sur y que tienen que ver con esta cooperación internacional. Una de las cuestiones tiene que ver con el COVID. Cuando apareció la epidemia de la COVID, y el otro tema es lo que ocurrió con la inflación y los tipos de interés, la crisis de los tipos de interés que sucedió a la COVID. Empecemos con la epidemia por COVID. Quedó claro que el acceso a las vacunas y a los tratamientos eran problemáticos. Se concentraban básicamente en el norte. El sur se consideró
el acceso a estos tratamientos y vacunas llegó mucho más tarde en el sur, incluso demasiado tarde, porque el sur global no tenía capacidad para fabricar sus propias vacunas o tratamientos. Y después, acompañado de muchos años de estímulos, acompañado por las medidas de estímulo fiscal en el mundo desarrollado, vimos cómo aparecía la crisis de la inflación. Y la respuesta fue aumentar los tipos de interés. Y eso para muchos en el sur supuso un precio muy elevado que todavía están pagando muchos países. Y esa desigualdad no se podía abordar únicamente mitigando la crisis, sino que lo que necesitamos es integrar, incorporar, implicar a los países en desarrollo como los africanos y los de otros continentes ya desde el principio para empezar a dialogar sobre cómo esas desigualdades no deberían aparecer y no deberían afectar a las distintas regiones del mundo. Y es algo que debe hacerse desde el principio, no una vez se han desencadenado las crisis. No es entonces cuando hay que empezar a pensar qué se puede hacer por el sur, sino que debería implicarse al sur desde un buen principio. Y se debería ofrecer a África las herramientas y los instrumentos que ya existen y que sirven para trabajar en estas materias que hay que resolver para que África pueda volver a tener acceso a la mayoría de los elementos que necesita. Muchas gracias. Muy útiles sus comentarios y sus aportaciones a este debate. Quisiera dar la palabra al ministro Rutte. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los elementos que entran en juego? Quisiera hacer algo provocador. Nosotros, los primeros ministros, el presidente de Colombia, el presidente de Ruanda y yo mismo, tenemos dos funciones. Primero, que nuestros países sean seguros y que la economía funcione, que la gente tenga empleo y que puedan ocuparse de sus propias vidas. Y en este sentido, tengo un cierto problema al hablar siempre de esa escisión, de ese cisma y de esa división entre norte y sur. Creo que ya deberíamos dejarlo atrás, porque nos necesitamos unos a otros y como hemos visto en la COP28 en Dubái, podemos conseguirlo. Existe ese debate constante entre el nacionalismo, si deberíamos seguir siendo miembros de la Unión Europea, el papel de la OMC, de la ONU, etcétera, etcétera, como si eso se pudiera oponer a tener un interés en el nivel nacional. Uno no puede ser un político nacional que se ocupe de los intereses nacionales de su país si no forma parte de un potente sistema multilateral. Y para eso hay que invertir en ese sistema multilateral que tiene que basarse en normas y por eso debemos dialogar sobre cómo podemos progresar, como por ejemplo con la OMC. Ha vivido ciertas dificultades, pero bajo el liderazgo actual hemos visto muchos avances en campos que son muy, muy importantes. Así que no diría yo que hay una escisión entre norte y sur, ni entre el nivel nacional ni el multilateralismo. Si nosotros como políticos queremos proporcionar la seguridad colectiva y los empleos y la economía a nuestros ciudadanos, necesitamos países fuertes y organizaciones multilaterales fuertes. Y Martín, creo que tenemos muchos temas, muchos ejemplos de situaciones en las que estamos haciéndolo bien. Por ejemplo, las pesquerías en la OMC o los acuerdos sobre daños y compensaciones de la COP28. Lo hemos conseguido. Muchísimas gracias.
Ahora quisiera dar la palabra a la directora general de la OMC. Gracias, Martín. Gracias por estos amables comentarios del primer ministro Rutte sobre los avances en la OMC. Pero tras lo que han dicho el primer ministro Rutte y el presidente Kagame, si vemos un poco el porcentaje de la producción mundial. En 1995, las economías en desarrollo y los países emergentes representaban el 42% de todo el PIB mundial, de la producción mundial. Los países desarrollados representaban el 58% del PIB mundial. Ahora, en 2022, vemos una situación en que estas cifras se han invertido. Por lo tanto, estos cambios en los porcentajes de la producción mundial que se reflejan también en los porcentajes correspondientes al comercio, reflejan la multipolaridad del mundo. Vivimos en un mundo multipolar. No hay un único centro de poder hoy en día. Y a mí lo que me preocupa desde la gobernanza mundial es cómo se gestiona esa multipolaridad. No hay un único centro que pueda resolver todos los problemas del mundo. Somos interdependientes y debemos trabajar juntos, y eso nos remite a cómo podemos hacerlo. Ahí es donde las organizaciones multilaterales deben reforzarse y obviamente también deben modernizarse para adaptarse a los tiempos, pero son indispensables porque tenemos que resolver problemas que son globales, como el cambio climático o la pandemia mencionada por el presidente Kagame. Así que, ¿cómo podemos resolver estos problemas de la multipolaridad global? Ese es mi comentario. Gracias. Creo que estamos encontrando un terreno de acuerdo. Por eso quisiera pedirle a continuación al presidente Petro que haga su contribución. Él hablará en español, así que si alguien no entiende español, y por desgracia yo soy una de esas personas, les invito a usar los receptores de traducción simultánea. Bien, gracias. Hace un año, y creo que en esto me separo un poco de Marc, en que no existe un camino, están los dos caminos abiertos. De hecho, estamos andando el camino del cisma entre el norte y el sur. Existe el otro camino, que es el del pacto entre iguales. Hace un año, precisamente, este foro acuñó una palabra que se llamó policrisis. Sorry, I'm afraid I'm not getting sound. Are you all getting sound? Yeah. Oh, dear. Yeah. We are. Lo siento, pero es que no recibía la traducción. ¿Los demás la reciben? Parece que sí. El canal es el número 1. I'm hearing nothing. I apologize. Hold on a second. Probably nothing I can do about it. Okay, go ahead and I will do my best. Bueno, I recupero. apologize. I don't know what I can do about it. Gracias. Disculpo, que no sé lo que puedo hacer al respecto. Avance. El tema es que hace un año el foro acuñó la palabra policrisis. Habló de la guerra, habló del hambre, que en ese momento hundía en el mundo, producto de la pandemia, la enfermedad, la pobreza y el estancamiento económico. Hoy yo pienso que eso, después de un año, se ha agravado. Se ha agravado en términos de que de la guerra pasamos al genocidio, a bombardear niños y niñas. Las votaciones en Naciones Unidas políticamente alrededor de este problema han separado físicamente, políticamente, el norte y el sur. Europa y Estados Unidos han votado a favor o en contra, depende de cómo se mire, de una política para solucionar el problema de Palestina. Hay una separación política real. El tema de las vacunas separó desde el punto de vista del cuidado de la vida el norte y el sur. Se nos impuso una relación comercial para salvar la vida de los enfermos de COVID. Y entonces lo que hoy tenemos, variaría la palabra policrisis, es una crisis civilizatoria. Una crisis civilizatoria que tiene una raíz, un almendrón, es la crisis climática.
La crisis climática, dependiendo cómo la abordemos o no la abordemos, nos puede llevar o a un pacto democrático de la humanidad o a la barbarie. Yo le llamo 1933 global. 1933 fue el día que subió Hitler al poder, fue el año de Hitler en el poder. Puede ser uno de los dos caminos. Está cambiando completamente el paradigma mundial, político y económico, y por tanto social. La existencia humana está en cuestión, y al cuestionarse la existencia se cuestiona todo lo que se había edificado en los últimos 50 años, para bien y para mal. Por ejemplo, el concepto de cooperación, que es uno de los temas de este panel. Cooperación se construyó con la idea de un rico muy rico, un norte muy rico, un sur pobre, muy pobre, una idea de llevar dineros del norte al sur, yo le llamo limosna, en el sentido cristiano, y construir una buena conciencia mundial a partir de que el norte estaba ayudando al sur. Esa misma idea se está colocando en el centro de la solución a la crisis climática. Se piensa que la crisis climática se supera si hay una limosna del norte hacia el sur, y las grandes discusiones de la COP han girado alrededor de ese tema. Los famosos $100.000 millones que se prometieron en el 2015 en París. Y resulta que ese concepto, ese paradigma de la cooperación hoy no es. Hoy se estrella contra la realidad de la crisis civilizatoria mundial. Y no solo porque las cifras son enormemente superiores a $100.000 millones al año para solucionar un problema de toda la humanidad, sino porque la realidad para superar la crisis climática, que es el almendrón de la crisis civilizatoria de hoy, es diferente y no pasa por la cooperación. Y me explico, y trato de ser breve. Las chimeneas están en el norte. Las chimeneas de CO2 están en el norte. Luego toca es apagar las chimeneas en el norte. En primerísimo lugar, si no se apagan las chimeneas en el norte, las selvas del sur que sirven de esponjas se queman y entremos a un punto de no retorno, es decir, de definitiva extinción de la vida en el planeta. Es un problema crucial. El norte tiene que transformarse radicalmente desde el punto de vista económico y tecnológico para poder sostener la vida en el planeta en su conjunto. El sur es el que tiene que ayudar al norte en ese propósito, es al revés. ¿Por qué? Porque África y América del Sur son las regiones con mayor potencial planetario en generación de energía limpia. Y esto cambia completamente la geopolítica mundial. Nosotros somos los que podemos generar la energía limpia con la cual las chimeneas del norte se puedan apagar. Nos toca cooperar con el norte. Y esto, digamos, ya más adelante entonces podremos hablar un poquito de qué significa el cambio entonces de las relaciones de poder en el mundo. Muchas gracias. Ha sido una contribución muy valiosa. Ojalá hubiera más gente que hablara en esos términos. Voy a dar la palabra al señor Bill Gates para que haga su primer comentario sobre estas cuestiones. No cabe la menor duda de que nos encontramos en una encrucijada. La demanda de los recursos supera los recursos disponibles y las necesidades que vienen de Ucrania, de Oriente Medio, de la mitigación y la adaptación climáticas, son tantas cosas, entre ellos el desarrollo básico, los sistemas sanitarios o educativos. Todos estos elementos suman una gran cantidad de necesidades y creo que podríamos hacer tres cosas distintas para mejorar la situación
frente a tantas carencias que vivimos. Primero, deberíamos intentar ser más generosos. Los que más tengamos, ya sean países, empresas o personas, deberían ser más generosas. En la categoría de la ayuda, llegar al 0,8%, Suecia y Noruega están superando el 0,8%. Es un imperativo empujar a los que más tengan a compartir más. El segundo punto es centrarse en los ámbitos de mayor impacto, donde $1 de recursos sea más eficaz. Hay a veces una diferencia de 100 veces el impacto que tienen unas iniciativas en comparación con otras, así que hay que estudiarlo bien. Y hay que saber también cuáles son las prioridades de los países. Por ejemplo, en África, la salud, la nutrición, la educación. ¿Dónde desean ustedes países que se centren estas colaboraciones? Y el último ámbito que quisiera destacar es la innovación. Ha habido muy escasa innovación en relación con las necesidades del sur global. La malaria o sus cultivos que van más allá del trigo, el maíz y el arroz, y se necesita mejorar la productividad de los cultivos y todavía no se ha hecho casi nada al respecto o demasiado poco. El sistema de cooperación a veces consigue milagros. Aquí, en Davos 2001, se anunció un proyecto para recaudar dinero para las vacunas y Gavi se anunció aquí y todos hemos estado muy orgullosos de participar en ese proyecto, y en ese momento 10 millones de niños morían cada año, y gracias a las vacunas que solo estaban disponibles en los países ricos, poder ponerlas al alcance de todos los niños, y Ruanda es un ejemplo donde hay una cobertura del 97% de las vacunaciones. Esos 10 millones se han convertido en 5 millones de muertes. Los ODS, previstos para 2030, tienen el objetivo de llegar a 2,5 millones. Y debido a la pandemia y muchas otras cosas, no lo conseguiremos. Pero la idea es que seguimos avanzando y reduciendo estas muertes. Y con la innovación, por ejemplo, las últimas innovaciones en inteligencia artificial, a pesar de los desafíos, podremos conseguir esos objetivos de reducción. Bien, nos hemos alargado un poco, pero vamos a intentar hacer lo mejor posible. Rápidamente, y les pediré que sean breves, a 1 minuto como máximo. En base a lo que han escuchado, ¿qué implicaciones tiene eso para el comercio en el futuro? Bien. A ver, necesitaré un momento para explicar un poco a lo que me refiero y quiero darle algunas cifras. Volviendo al tema, por ejemplo, en 95, el comercio entre el norte y el norte, entre las economías desarrolladas, representaba un 54% del comercio mundial. En 2022, esta cifra ha bajado un 39%. En el mismo periodo, en el 95, el comercio sur-sur era menos de un 10% y en el 2022 era casi un 25%. Y en el mismo periodo, el comercio entre el norte y el sur ha sido estable, en torno a 35% o 39%, de hecho. Entonces, si vemos estas cifras, verán que se ha producido una inversión, la que mencionaba antes. La cuota del comercio sur-sur ahora es mayor. La cuota del comercio norte-norte está disminuyendo. Y esto está relacionado con lo que decía, en que existen distintos centros de poder. No existe un único centro de poder. Y, por lo tanto, debemos colaborar, cooperar. Dicho esto, en una organización como la OMC, hemos visto que cuando se unen en el comercio multilateral, hemos podido cooperar. Un 75% del comercio mundial hoy en día se realiza conforme a los reglamentos de la OMC.
piensen en que el grosso de este comercio internacional se hace conforme a estos principios multilaterales. Aunque existan estos bloques, hemos logrado encontrar un espacio en el que podemos colaborar. Como decía Bill, hay espacios en los que hemos podido demostrar que podemos trabajar conjuntamente. En cuanto al comercio, ya lo estamos haciendo, pero eso no significa que no existan problemas, que no exista una fragmentación emergente y que no haya espacios de vulnerabilidad en la cadena de suministro y que necesitemos una mayor resiliencia. Pero a veces nos olvidamos de esos aspectos positivos del comercio, como es la colaboración. Hay las inquietudes en cuanto al proteccionismo y el unilateralismo, y simplemente quería hacer hincapié en ese aspecto. Muchas gracias. El presidente Petro, si puede, le pediría que brevemente nos explique, en base a su visión crítica y radical de lo que está ocurriendo. Sé que le gustaría tener media hora, pero lamentablemente no nos la van a conceder. Explíquenos un poco cómo podemos cambiar las disposiciones financieras. El presidente Kagame ya ha hablado del impacto de los intereses, el tipo de interés en los países en desarrollo. Hay muchas cuestiones como cómo funciona el Fondo Monetario Internacional, el dominio monetario de algunos países. Si nos puede hablar de lo que es importante para ustedes. Bien, si continúo un poco con como traía mi exposición. Si vemos gráficamente las chimeneas que producen la crisis climática en el norte y la potencialidad de energías limpias en el sur, entonces el esquema cooperación, donaciones, limosnas del norte al sur no sirve para solucionar el problema de crisis, sino es la liberación de esa potencia del sur, que puede ser deslocalización de producción del norte al sur o algo más importante. La liberación de la potencia del sur en generación de energías limpias, que apagaría las chimeneas del norte, tiene que ver con un cambio del sistema financiero mundial. Por ejemplo, la OMC, la Organización Mundial del Comercio, debe supeditar su normatividad a los acuerdos de París, que deben ser vinculantes, no simplemente expresiones de buena voluntad. Si no, no cambiamos la correlación de fuerza que implica solucionar la crisis climática. O, por ejemplo, en el tema del sistema financiero mundial, la liberación de la potencia del sur para generar energías limpias y economía descarbonizada tiene que ver con liberar sus propios recursos. No necesitamos limosnas. Nuestros propios recursos están supeditados, están absorbidos a través del endeudamiento, de la tasa de interés y el servicio de la deuda que pagamos. Por ejemplo, Colombia paga una prima porque se le considera riesgoso, como Brasil, como Venezuela, como Ecuador, como todos los países de la selva amazónica. Lo riesgoso hoy no somos los países que tenemos la selva amazónica, son los países del norte, por varias razones. Ustedes representan más riesgos para la vida humana que nosotros. Nosotros tenemos la esponja. Por tanto, económicamente esa prima debería volverse cero. Si la prima de riesgo se vuelve cero, nuestro endeudamiento y nuestro servicio de la deuda baja, y los recursos nuestros que liberamos, en vez de pagar la deuda, irían a la acción climática. Si esto se hace en todo el planeta, que es una reforma del sistema financiero mundial, simplemente se libera la potencialidad del sur para generar las energías limpias y apagar las chimeneas del norte. Es el camino del pacto, no el camino del cisma. El otro es el que se está practicando hoy, que es el capitalismo de fortaleza que levanta muros y arroja bombas. Por ahí hay un cisma político en la humanidad. Por el otro lado, hay un pacto democrático de la humanidad. You are the next speaker.
Primer ministro Rutte, usted es el siguiente que va a intervenir. Sus chimeneas son las que suponen un riesgo en el mundo. Los Países Bajos han trabajado en ese sentido. ¿Cómo responde usted a lo que planteaba el presidente? Y tiene toda la razón. La región de la Amazonia es una amplia región de cabal importancia. Siempre es muy buena idea contar con el presidente de Colombia aquí en este grupo de expertos, aunque a veces discrepemos. De hecho, coincido en que hay una necesidad para reformar el sistema bancario internacional o financiero. Es esencial, pero no estoy de acuerdo en cuanto al tema de las chimeneas. ¿Por qué? Pues porque si nosotros cerramos nuestra capacidad de producir acero y todos esos puestos de trabajo, existe la posibilidad de que se produzca contaminación en otras partes del mundo porque el acero sigue siendo muy importante. Lo que necesitamos aquí es innovación para que seamos menos dependientes de algunos tipos de productos, por ejemplo en el sector químico, pero la innovación es la clave y no el cierre de esas chimeneas de repente, ¿no? Y también el tema de la limosna. No son limosnas, hay una fase progresiva. El sur se está desarrollando rápidamente en África, Sudamérica, pero ahora también tenemos que cumplir con los requisitos de los acuerdos de París para salvar esa brecha. Y por eso ese compromiso de $1, ¿no? Y de $1 millón, de $100 millones, perdón. Y veo que asiente y que seguro que podemos encontrar puntos de acuerdo. Resumiendo, cuando hablamos del multilateralismo y la OMC es un buen ejemplo, porque en este momento es un momento complejo, no es fácil gestionar el comercio internacional. En cuanto a las subvenciones para la pesca, hemos llegado a acuerdos y hay otros ejemplos y hay otros países que se unen a la OMC. Lo que necesitamos aquí es una regulación, una mayor confianza y conversar sobre estos temas, ¿no? La OMC, por ejemplo, pero también el Acuerdo de París y los acuerdos que surgen de la COP, como los de los Emiratos, un ejemplo de mucho éxito que nos dice que podemos lograr estas cosas, que podemos tener un sistema, que hay una voluntad para tratar y sentarse a la mesa, como estamos haciendo ahora aquí, para hablar de nuestros puntos en común y nuestras diferencias y crear esa confianza, porque esta es la única manera de avanzar y no existe esa cisma, esa división entre el norte y sur. Tenemos que buscar intereses comunes y partidos como el mío. Tenemos que insistir más en esto, porque los populistas dicen que el multilateralismo es perjudicial, que deberíamos deshacernos del multilateralismo. No es así. Necesitamos los dos lados de la moneda, el multilateralismo y estados potentes. Bill Gates, estamos llegando al final. El presidente Kagame y el presidente Petros ambos han mencionado que durante la crisis de la COVID, los países en desarrollo, muchos de esos países, la mayoría, sintieron que se les trataba como ciudadanos de segunda clase. Los países desarrollados obtuvieron todas las vacunas, tenían la tecnología y las tasas de vacunación estaban muy a la zaja en muchos países en desarrollo, en especial en África. ¿Lo haremos mejor la próxima vez? ¿Piensa usted que estamos preparados y resueltos a abordar un problema de salud mundial como un problema mundial? Y me pregunto si realmente hemos aprendido alguna lección de todo esto. Bueno, en parte, muchos no quieren hablar de la pandemia en estos momentos y desarrollar la capacidad para ver si estamos preparados o no. Y también desarrollar mejores herramientas para muchos de estos problemas
en los que los fondos estarán limitados y para algunas decisiones no tendremos tantos fondos, tenemos que ser más innovadores. Un buen ejemplo es el de las fábricas que están haciendo la vacuna para las vacunas del ARN, como las de Bélgica. La idea es que tengamos suficiente capacidad en todo el mundo para que las vacunas puedan enviarse a todas partes, porque no queremos discriminar a nadie. Si es más barato contar con fábricas, pues así no discriminaremos a tantas personas. En India construyeron una fábrica en un par de meses, ¿no? Y esas vacunas a veces estaban... Bueno, esas vacunas fueron a África, ¿no? Aunque a veces había algún parón. Esa era una colaboración sur-sur. Tenemos que ver cómo, con recursos limitados, ver cómo destinamos los recursos. La nutrición y las vacunas siempre están arriba de esta lista de prioridades, ¿no? Y ver si Gavi ya cuenta con las reservas necesarias y ver si podemos con la capacidad que tenemos. Antes hemos hablado de cómo Ruanda está avanzando en las iniciativas digitales, ¿no? Y en lugares como Ruanda, la India y otros están desarrollando laboratorios en los que la inteligencia artificial se utiliza ya. No estamos hablando de 5 o 10 años, sino ahora. Y aunque hay una escasez de médicos, tal vez podríamos avanzar de manera más rápida con la tecnología si colaboramos, y seguro que les sorprenderán los beneficios que podemos lograr. Bien, lamentablemente nos quedan solo 5 minutos y sé que el tiempo apremia. Tienen 1 minuto cada uno. Quisiera que se centrasen en lo siguiente. Hay muchas cosas que tratar, ¿no? Pero a la luz de lo que han escuchado, y habida cuenta que debemos resolver estas cuestiones, ustedes ya están actuando. ¿Qué sería lo más importante que ustedes querrían ver para mejorar las cosas desde donde ustedes están? Y les pido disculpas porque solo tienen 1 minuto. Presidente Kagame, bueno, yo soy un optimista y un realista. Y bueno, pues soy consciente de que hay problemas, hay riesgos, y aquí lo clave es la cooperación. Pero no podemos negar el hecho de que existen diferencias entre naciones, ya sea en el sur o sobre todo las diferencias entre el sur y el norte. De eso no cabe duda. Y existe, en cierto modo, un dominio que dicta o que ejerce influencia sobre nuestro día a día. Estos debates ya llevan mucho tiempo, este no es el primero. Pero si es así, esto significa que este problema persiste. Pero todo esto se puede abordar con la colaboración, con la cooperación y buscando cuál es la causa del problema que estemos tratando. Gracias. Muchas gracias. Adelante. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que le gustaría ver si pudiese decidir? Bueno, quisiera empezar diciendo que pese a las cifras que he presentado sobre cómo se ha invertido la cuota de comercio entre norte y sur, debemos admitir que hay partes del mundo que no se han beneficiado tanto. Si vemos los países menos adelantados, su cuota de mercado es de un 1% y se ha estancado. África, su cuota también se ha estancado en un torno a un 3% o menos. Mi deseo sería ver cómo el sistema de comercio internacional puede reformarse de tal modo que esos países que no se han beneficiado tanto, incluso
con estos cambios puedan beneficiarse más del sistema de comercio. ¿Y cómo podemos hacerlo para que colaboremos más? Y quisiera aquí hablar de mi organización. El presidente Rutte ya lo ha hecho. Pero decir que sí, por supuesto que hay dificultades en la OMC, porque los países en desarrollo consideran que no se están beneficiando, ¿no? Y hay ese problema de la confianza, pero a la vez los países desarrollados piensan que algunos mercados emergentes se están beneficiando demasiado de este sistema. A mí lo que me gustaría ver es que nos unamos, como lo hicimos en la última reunión ministerial, que trabajemos de forma interdependiente con una colaboración estratégica para lograr mejores resultados para aquellos que no se han beneficiado del sistema. Gracias. Presidente Petro, brevemente, sabe que el tiempo apremia. Si nos hace un comentario potente sobre lo que le gustaría ver, ¿qué piensa usted que podríamos hacer? Me gustaría ver dos cosas. Una es, indudablemente, el proyecto democrático en la humanidad está en peligro, inminente. Por eso hay que restablecer el poder del derecho internacional. Es una conquista civilizatoria y hoy prácticamente se ha vuelto pedazos. Hay que restablecerlo. La consigna libertad, igualdad, fraternidad que creó la Revolución Francesa ya no tiene sede en París, tiene su sede en Sudáfrica. Y esa es la nueva realidad. Y el otro punto que me parece que quisiera ver este año, ojalá, es el cambio de la dimensión para abordar la crisis climática. Los 100.000 millones de dólares de París ya no son nada. La cantidad que se necesita cada año es 30 veces superior. Eso implica el cambio del sistema financiero mundial. Si lográramos establecer una política por acuerdo de deuda, de cambio, de canje de deuda por acción climática, podríamos llegar a esas cifras, 30 veces superior a lo que se prometió en París, generado con los recursos públicos de todos los países del mundo e invertidos en un gran plan Marshall de acción climática en el planeta Tierra para preservar la vida en el planeta. Mark Rutte. Bueno, obviamente aquí en Davos estamos muy preocupados por Ucrania y Oriente Medio y a la vez pensamos en la transición energética y la necesidad de combatir el calentamiento de nuestro planeta y el cambio climático. Yo esperaría dos cosas. Una, reformar el sistema multilateral que de momento se centra demasiado en el norte y ahí incluido el Fondo Monetario Internacional y la reforma de los bancos para que se dirijan más hacia el sur y también abordar la desigualdad de gobernanza a nivel nacional. Debemos ayudarnos los unos a los otros en ese sentido. Bill Gates, adelante, sus últimas palabras. Una frase, si me permiten. Si puede. Bueno, lamentablemente, los recursos que provienen del norte, bueno, ahí cuando no hay otra alternativa, tenemos la innovación, la educación, y esto debe priorizarse escuchando lo que piden los países y sus prioridades. Yo sigo siendo optimista y esto es en parte gracias a los éxitos que ya se han logrado y quiero mantener esa postura de optimismo. Gracias. No voy a intentar resumir todo lo que se ha dicho, simplemente mencionar 3 puntos, porque ya nos hemos pasado del tiempo que se nos ha asignado. Hay mucha frustración y rabia, evidentemente. El sistema actual, en muchas maneras, se centra en los países del norte. Estaría muy bien
pensar que podemos resolver esta cuestión. Ya se ha tratado este tema en muchos debates y tal vez me centraría en lo que comentaba también Bill Gates. Mucho de lo que vamos a tener que hacer es innovar de forma muy inteligente tanto en la economía como en nuestras instituciones. Y esta va a ser una lucha muy difícil, ¿no? Ver cómo podemos gestionar estos problemas y debemos admitir que debemos hacer todo lo posible para intentarlo. Muchas gracias. Ha sido un panel de expertos maravilloso. Demasiado corto. Se han mencionado muchas ideas muy importantes. Gracias. Gracias.